La Biblia es la única arma que cuando entra hiere, pero cuando sale sana. Hay una anécdota que tengo muy marcado y es una madre que siempre, antes de que su hijo saliera a la calle, le decía: un día de estos te van a salir matando por ahí por trasnochar. Y un día ella soltó una declaración y le dijo: hoy entrarás a esta casa con los pies por delante. Y esa noche asesinaron a su hijo y un par de amigos lo llevaron y lo entraron a la casa con los pies por delante, muerto. Y tenemos que ser cuidadosos con lo que declaramos. En un momento de ira usted puede declarar una palabra de maldición sobre sus hijos. Y dice Proverbios capítulo 18, versículo 21: la lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Nosotros nos encontramos a Jesús declarando vida sobre Lázaro, que estaba muerto. Le dice: Lázaro, levántate. Y Lázaro se levanta. Hubo vida, pero también podemos declarar muerte. Y le doy otro ejemplo familiar. Cuando mi tío Eider se compró una moto, una tía X de mi familia declaró una palabra de muerte sobre él y le dijo: te compraste el pasaporte a la muerte. Y ese mismo mes mi tío Eider fue arrollado por una buseta que terminó acabando con su vida. Y también dice Proverbios capítulo 10, versículo 24: los temores del perverso se cumplirán, las esperanzas del justo se concederán. Y esto me da a entender a mí algo muy radical, y es que hay algo que puede matarte más que cualquier enfermedad, y es la primera palabra que aparece allí. ¿Cuál es? El temor. Mi papá tuvo COVID-19 en esos días y llegó un momento donde junto con mi hermano tomamos la decisión de abolir por completo, de quitar en la casa todas las medidas que se usaban normalmente en la casa de una persona que tenía COVID-19, como por ejemplo, dizque limpiarse los talones de los zapatos. ¿Eso para qué? Usted pisa todo el tiempo, usted pisa un popo. ¿Cuántos no han pisado un popo en la calle? Y usted no se ha muerto. Y cuando nosotros quitamos las restricciones de nuestra casa, increíblemente mi papá se comenzó a mejorar y fue sano del COVID. Y mira lo que el Señor te dice: ten cuidado, porque eso que temes te puede sobrevenir. Porque cuando una persona es muy temerosa, dice la Biblia en primera de Juan capítulo 4, versículo 18, es porque no ha sido perfeccionada, no ha sido pulida en el amor. Pero escuche, la enfermedad más letal en toda la historia se llamó la peste negra o la peste bubónica. Acabó con 200 millones de personas en Europa. De 2 se murió 1. Es decir, el 50% de la población en Europa murió. Y a diferencia de las personas que se colocaban caretas y que se alejaban de las personas que estaban enfermas, el señor Lutero, sacerdote católico y reformador de la iglesia, se quitó la careta y comenzó a hospedar en su casa personas que estaban sufriendo de la peste negra. Incluso su esposa se enfermó y estuvo a punto de morir. Y esto se lo digo a alguien que a veces echa a un lado de pronto esos familiares que están enfermos físicamente o quizá que tienen la peste del pecado. Y dicen: ah, no, pero es que este es un borracho, este no es bienvenido en mi casa. Escuche, usted tiene que hospedar a esa persona, y cuando le hablo de hospedar no es que lo va a instalar en su casa, pero tiene que amar a esa persona. Esto en mí generó una contracultura y posiblemente va a venir una peste y usted puede decir: lo cancelo en el nombre de Jesús. Escuche, posiblemente venga una peste en el año 2028, del 2028 al 2030, mucho peor que el COVID. Y yo le quiero preguntar: ¿qué va a hacer usted en la próxima peste que sea mucho más mortal? La iglesia es la que más debe tener los brazos abiertos. Y yo se lo digo con mucho respeto, iglesia. De pronto usted me dice: pastor, estoy en contra suya. Al carajo el tapabocas. Al carajo ese miedo a morirnos, iglesia. Porque si nosotros queremos reflejar a Jesús, tenemos que quitarnos quizá la careta espiritual y comenzar de verdad a aplicar lo que dice la Biblia.
Porque hay un versículo en Mateo que dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me abrigaste. La iglesia necesita esto. De pronto usted es una persona muy miedosa, pero usted tiene que confrontar esos temores. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11 versículo 3 que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y le doy un ejemplo con el miedo. ¿El miedo se ve? No se ve, se siente. Pero ese miedo desarrolla en una persona muerte, que sí se ve. Asimismo, lo que usted declara con su boca se convierte en algo real. Un arma de fuego sirve para dos cosas. Sirve para proteger, como la usa la policía, o sirve para asesinar, como la usan los sicarios. Mismo instrumento, diferente uso. Lo mismo pasa con las palabras, iglesia. Y se lo digo porque Santiago capítulo 3 versículo 2 nos habla de la lengua. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua, ¿cómo seríamos, iglesia? Perfectos, wow, capaces de controlarnos en todo sentido, iglesia. De pronto usted ha tenido un marido de esos que habla y dice: este año me voy a comprar una casa de 500 millones y voy por el carro. Y de en este año la promesa te la hizo en el 1980 y estamos en el 2023. Preferible a eso uno que no te diga nada. Hay uno que te dice: este año nos casamos, este año viene el anillo. Preferible el que no te dice nada y llega con el anillo. Aquí está. Yo era un retacador de primera categoría para casarme con mi esposa. El que no quería que nos casáramos todavía era mi suegro, el pastor de la iglesia. O sea que un día le dije: entonces, ¿cuándo? Porque parece que él fuera la novia. Porque escuche, yo me guardé 2 años con ella. Yo dije: bueno, ya, estoy quemándome. Mauricio, yo siempre lo digo: Mauricio, no entiendo, 5 años de noviazgo. Llegaron los bomberos a la boda porque estaba quemando. Le estaba incendiando de muchacho. Y dice el versículo 7 y 8 de Santiago 3: el ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces. Versículo 8: pero nadie puede domar la lengua. Mire cómo es la lengua, maligna e incansable. Duro el apóstol Santiago, llena de veneno mortal. Mire pues cómo es ese músculo pequeñito que usted tiene ahí. Hay una nomás que la enrollan, ¿no? Estás molestando. Es algo que me deja aterrado, porque yo le decía a Dios: ¿por qué la Biblia es tan dura con la lengua? La lengua no se utiliza solamente para hablar. La lengua se utiliza para gesticular. Con la lengua usted puede hacer caras, muecas. Yo le hacía a mi hermano una cara y lo destruía, le hacía así, vea. ¿Para qué más sirve la lengua? Sirve para silbar. Y a veces usted silba para hacer la mala, ¿no? Está en un negocio y se para en una esquina. ¿Para qué la utilizan los hombres mucho? Para piropear. No sé, ¿alguien sabe silbar? Métele ahí. Eso, Miguel Hernández, bien. Un Mauricio también. Un veterano. Hay algunos hombres que no silban porque la mujer los coge en la casa, aunque sabía silbar, desgraciado. Así le silbarás a las viejas, ¿no? A ver, ¿vos sabes silbar, Abelito? ¿Sabes silbar? Nomás me mira, a ver. Un silbidito ahí, a ver. No, pero le metió puro silbido tierno. No. ¿Para qué más se utiliza la lengua? Para besar. Y posiblemente con esa lengua usted ha besado la incorrecta. ¿Para qué más se utiliza la lengua? Escuche que esta es dura. Para escupir. Es una de las mayores ofensas, que alguien escupa a otra persona. Y dice la Biblia en Proverbios 20:19 respecto a la lengua, engarzando este versículo con los chismosos, dice: el chismoso anda por ahí ventilando secretos. Así que no debes andar con los que hablan de más. Y sabe, yo me quedo aterrado porque hay gente que me ha dicho: pastor, yo sé que yo hablo mucho, y se ríen. Mi pregunta es: ¿qué estás haciendo para corregirlo? Dice el rey David en el Salmo capítulo 141 versículo 3. Seguramente estaba hablando mucho en esos días el rey: pon guarda
a mi boca, oh Jehová, le dice. Un guarda es un vigilante. Y luego dice, guarda la puerta de mis labios. Iglesia, tus palabras deben ser las palabras escritas en la Biblia. Que todo lo que pronuncie tu lengua sea conforme a lo que está rayado en este libro, iglesia. Y dice la Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 12, pues la palabra de Dios, ¿cómo es? Viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Por eso le puse a este mensaje doble filo. Dice, penetra entre el alma y el espíritu. No dice en la carne, entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. ¿Cuál es la articulación y la médula del hueso? Le explico. Colóquese la mano aquí en el cuello un momento. Aquí usted tiene un hueso, que es el inicio de la columna. ¿Ya lo sintió? Ok, cuando usted baje un momento la cabeza. Ahí usted está articulando. Y dice la palabra que la Biblia penetra entre esa articulación y la médula del hueso. ¿Sabe cuál es la médula del hueso? Es la mitad del hueso, donde se une su cuello, le estoy colocando como ejemplo el cuello, con ese hueso que usted tiene aquí. Y dice la Biblia que la palabra de Dios es tan poderosa que penetra hasta allá, donde no lo hacen ni las balas, iglesia. Y por eso es que muchas veces usted siente molestia al ser confrontado con una palabra de la Biblia. La Biblia es la única arma que cuando entra hiere, pero cuando sale sana. Y se lo digo porque la Biblia dice en 2 de Corintios 3, 6, dice que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Es decir, no nos podemos conformar a iglesias donde solamente se predica. Es decir, la letra te confrontó, pero al final tiene que venir el espíritu a sellar la palabra. Se lo explico de otra manera. Es una cirugía. Si usted entrara por primera vez al quirófano sin saber nada de medicina y viera un tipo con un bisturí, ¿usted qué va a decir? Uy, este hombre me va a matar. Pero resulta que ese bisturí es parte de una operación que te va a ayudar a sanar el alma. Lo mismo pasa con Dios. Mi trabajo, iglesia, es el trabajo de un enfermero. Yo no soy el cirujano. ¿Quién es el cirujano? Dios, Jesús, el Espíritu Santo. Dios me dice bisturí, tome. Pinzas, tome. Pero en medio de la administración ya no me dice bisturí, ya me dice gasa, ya me dice vendas, ya me dice vamos a curar. Al final, iglesia, entra el médico por excelencia y saca lo que está mal y te dice a ti, voy a cerrar esa herida. Concluyo con esto, iglesia. ¿Cuál creen ustedes que es el libro más leído de la Biblia? Cuando usted llegaba a la casa de su abuelita o de su tía, ¿qué libro, en qué parte de la Biblia estaba abierta la Biblia? Ajá, lo dijo en coro, ¿no? En Salmos, ¿no? Normalmente la hoja amarilla en el Salmo 23, ¿sí o no? O en el 91. Lo adentro en esto porque el primer salmo que se escribió es una primicia. Así que ese primer salmo debía tener unas características específicas, debía ser un salmo excelente. Y vamos a ir a ese salmo, Salmo capítulo 1 y mucho más el versículo 1. ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones! Dice el primero, no siguen el consejo de malos. Yo le pregunto, ¿usted a quién escucha? Hoy está escuchando a su pastor, pero ¿a quién escucha entre semana? Número 2, ni anden con pecadores. ¿Con quién andas, iglesia? Es diferente a quien yo escucho a con quien yo ando. Uy, vamos a hacer un parche este fin de semana, vámonos para el río. ¿Con quién te vas para el río? Número 3, ni se juntan con burlones. Mire, iglesia, yo me quiero parar aquí en este momento y le quiero hablar a los hombres de la iglesia. Hombres que está bien la recocha, pero a veces la recocha exagerada se convierte en burla. Y le quiero hablar de esto. ¿Qué es una persona burlona? Dice el diccionario que es una persona que hace chanzas, pullas y se ríe de otros. ¿Qué dice la Biblia de los burlones? ¿Sabe? No hay ninguna diferencia entre un burlón y un adúltero. Proverbios capítulo 20, versículo 1 dice: el vino produce burlones
La bebida alcohólica lleva a la pelea. Ahora de pronto usted me dice, no, pero es que yo no tomo, pastor, yo no bebo alcohol, ¿ok? Proverbios capítulo 21, versículo 24. Los burlones, ¿cómo son? Orgullosos y altaneros. Es decir que hay un momento donde se le toca una tecla al burlón que no le gusta, y ahí le aflora el orgullo y la altanería. ¿Quiere salir de la maldad, del pecado y de la burla? En el versículo 2 está la respuesta. Medita en esta ley de día y de noche. Esta es la medicina. Y si tú meditas en la palabra día y noche, dice el versículo 3, vas a ser como un árbol plantado a la orilla de un río. ¿Cómo creen ustedes, o imagínense, cómo es un árbol plantado a la orilla de un río? Fuerte, floreciente, frondoso, verdoso. Es un árbol fresco. Y allí vienen 3 promesas. ¿Cuántos aquí leen la Biblia? Dígame. Bueno, número 1, siempre dan fruto en su tiempo. Le doy un ejemplo de esto. Vas a obtener dinero en la temporada correcta. Hay gente que obtiene dinero en la temporada incorrecta, iglesia, y no sabe qué hacer con ese dinero, entonces lo malgasta. Y luego, cuando viene la temporada de necesidad, dice, pero yo para qué me gasté ese millón que tenía. Número 2, segunda promesa. Sus hojas nunca se marchitan. Es decir, nos da a entender que no va a haber sequedad espiritual en tu vida, iglesia. Y también cuando nos habla de sequedad, nos da a entender la enfermedad. No va a haber enfermedad en tu vida, iglesia. Y número 3, prosperarán en todo lo que hacen. Es decir, prosperarás en tu laburo, en tu trabajo, y prosperarás en tu emprendimiento, iglesia. Mira todo lo que Dios te dice en un solo versículo. Si te dice eso en un solo versículo, imagínate en 150 salmos. O imagínate en los 66 libros de la Biblia, iglesia.